Gloria a Dios. Esta mañana queremos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En el versículo 16, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Oramos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos. Perdona nuestros pecados. No somos perfectos, fallamos, pero continuamente buscamos tu rostro para hallar gracia y oportuno socorro, para que nuestro corazón, Señor, que es tuyo, pueda ser ministrado por tu palabra. Edifícanos con ella, llénanos de tu presencia, úsanos para tu gloria y que tu palabra deje una enseñanza, que es lo más importante. Gracias, te adoramos. Te bendecimos porque eres Dios. Gracias por tu presencia, por el ánimo, el esfuerzo que pusiste en nosotros, para que hasta ahora estemos aquí reunidos. No hay palabras, quizás no hay una forma de querer, Señor, demostrar nuestro agradecimiento, pero sí con decir gracias por la vida. Gracias por el perdón, por tu salvación. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, el cual murió en la cruz del Calvario. A ti sea gloria y honra, y que en esta hora tú ministres y que tu palabra llene los vacíos de nuestro corazón. Amén. Puede sentarse. Quizás tomé nada más el versículo 16, me parece. Venía pues aquel filisteo, dice el versículo 16, por la mañana y la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Yo sé que para muchos quizás se preguntarán que el número 40, ¿verdad? ¿Qué simbolizará el número 40? Algunos dicen que el número 40 pues es un número muy mencionado en la Biblia, y es cierto, porque si usted ve, Moisés guió el pueblo en el desierto por 40 años. Moisés estuvo 40 años aprendiendo las lenguas en Egipto, luego 40 años en el desierto. También 40 días Jesús estuvo en el desierto ayunando. También Moisés ayunó, Elías. Pero si usted recuerda también, 40 días dijo Jonás, que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Como que ese número 40 tiene mucha mención en la palabra de Dios. Y también cuando el Señor trató en el diluvio, si usted recuerda, eso duró 40 días y 40 noches. Pero es ahí donde yo le puse al pensamiento de esta hora 40 días de desafío. Porque hoy la Biblia nos narra y nos dice que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas,
Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Déjeme dar una breve introducción acerca de qué está sucediendo acá en Israel. Resulta que los filisteos se reunieron para la guerra y se congregaron en Soco, dice la palabra de Dios, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Y Saúl se reunió con su ejército y empezó un desafío por los filisteos, porque siempre tenían ese desafío con los filisteos por una razón. Cuando uno vuelve al contexto histórico bíblico en el libro de Jueces, uno va a encontrar que el Señor les dijo que se deshicieran de todos los pueblos que estaban en Canaán. En la tierra de Canaán, Canaán no solo era una tierra de un hombre, sino que en Canaán vivían muchos pueblos enemigos, ¿sí? Era un grupo de pueblos, estaban los heteos, los fereceos, estaban los filisteos, y habían varios grupos ahí. Y el Señor le dijo que los echara a todos, que los eliminara, porque esa era la tierra que Dios les iba a dar por heredad. Pero Israel no lo hizo. Israel tuvo que quedar, por ejemplo, los filisteos quedaron, y esos pueblos, les dijo el Señor, que por haberlos dejado, les iban a servir de espina. Y esos pueblos les iban a llevar a sus hijos. Cuando ellos crecieran, los pueblos iban a fijar en esos pueblos, y esos pueblos les iban a tener que arrastrar a la idolatría. Y en efecto, así fue, por no obedecer la palabra de Dios. Pero hoy que vemos este caso, Saúl, que es rey en Israel, tiene una lucha continua y tiene ahora un gran desafío delante de él. Y son 40 días, tarde, mañana y tarde, que están siendo desafiados por este filisteo llamado Goliat. Los filisteos tenían un gigante que medía 3 metros aproximadamente. Era un poco alto, ¿verdad? 3 metros es bastante. Además de eso, el filisteo, también la Biblia lo destaca cómo él estaba. Dice la Biblia en 1 Samuel 17, del versículo 4 en adelante, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, así le llamaban, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que son casi 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla, que es era como una tipo camiseta abajo que se ponían de cruzadas para que cuando pasara algo no tocara la piel, sino que pegara en ese chaleco antibalas. Entonces dice, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, que es mucho. Sobre sus piernas traía también grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba también su escudero delante de él. Además de esto, el desafío tenía 2 cosas: no solo vencer al gigante, sino que iba un adiestrado escudero delante de Goliat. Eran 2 desafíos en uno para el que quisiera pelear con Goliat. Pero sin embargo, dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ese número 40 redondaba en Saúl. Llegó un momento en ese gran desafío que Saúl tuvo, que dice que sus piernas le temblaban. No solo Saúl, todo el ejército de Israel estaba temblando.
Todo el ejército de Israel se sentía acobardado a través del gran desafío. Sabían que si perdían iban a ser siervos, porque no les pedía que salieran todos, les pedía un valiente, así como los filisteos tenía un valiente. Creo que en ese caso, nosotros muchas veces nos hemos encontrado en la misma situación que Saúl. Pero antes de eso, de hablar de esa situación, quiero decirle que el número 40, lo que generalmente significa es cambio. Es cambio. Eso es a lo que le llaman un cambio. Si usted mira, en Moisés hubo un cambio. Cuando él mata a aquel egipcio y a la persona que él defendió, que era de los hebreos, esa misma persona al día siguiente está peleando con otro hermano hebreo, y Moisés lo mira y lo quiere apartar y le dice: ¿qué? ¿Me quieres matar como mataste al egipcio? El propio hermano lo identificó que era Moisés, y por eso Moisés, cuando esta misma persona hebreo, es probable que lo han de ver investigado, y él ha de haber llevado la noticia a Faraón, porque luego dice que Faraón quería matar a Moisés, y es como Moisés se va al desierto. Después de estar 40 años Moisés aprendiendo, a través de un problema Dios le produce un cambio a Moisés, y ese cambio es lo que lo lleva al desierto a Moisés, y está pastoreando ovejas. Es ahí donde Moisés se encuentra después, cuando ya ha pasado quizás 40 años aprendiendo, ¿verdad? Luego viene el cambio, luego Dios lo lleva a pastorear ovejas, luego de pastorear ovejas, él mira la zarza que arde, y es ahí donde Dios empieza a tratar con Moisés. Si vemos en el caso de Jesús, Jesús va a ser capacitado por el Espíritu y lo lleva al desierto y es capacitado por 40 días en ayuno, y luego viene Jesús del desierto a desempeñar su ministerio para la predicación que él había sido enviado. Si vemos después de los 40 días de Nínive que Jonás predica, hubo un gran arrepentimiento en toda la ciudad, hubo un cambio. Muchas veces nosotros quizás tenemos un desafío continuo, y vamos a ver las experiencias grandes de guerreros versus la dependencia de Dios en medio de esa confusión. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hemos tenido un sinfín de tiempo al estar en situaciones que no entendemos. Esos desafíos pueden ser quizás molestias en el cuerpo, desafíos de proyectos, desafíos de metas, desafíos de muchas cosas que a nosotros nos han tenido inconformes en la vida y no las hemos podido realizar, o no hemos llegado o logrado a lo que venimos a este país, o lo que probablemente usted tiene como sueño en su familia, en su hijo, en su cónyuge o en su trabajo, y no ha logrado nada. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Muchas veces nosotros nos encierran tantas cosas. A veces, si es la hermana, cuando se mira en el espejo y se mira una cana más, le agarra tristeza, ¿verdad? Si es uno de hombre, una cana más, tanto que, ¿cómo me he matado?, dice el hermano, y no he logrado nada. Algunos, pues, Dios les permite conseguir muchas cosas en este país y se sienten que con eso han logrado todo. Gracias. Pero Saúl estaba acobardado. ¿Había leído este pasaje usted de 1 Samuel? Pregunto a la iglesia, ¿había leído usted? El versículo 25 dice: y cada uno de los israelitas decía:
¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Qué difícil es que a usted lo reten. ¿Sí? Qué difícil es que a usted lo reten. Aquí en Estados Unidos le llaman challenge. El famoso challenge que le llaman ellos. El reto. A veces quiero decirle que el reto no es con la persona que lo está viendo cada día. A veces estamos atrincherados en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos en la mañana muy negativos? ¿Cuántas veces al oír tantas cosas en este país nos levantamos sin ganas de orar, sin ganas de servir a Dios, sin ganas de ir a nuestro trabajo? No necesitamos que alguien nos llame inútil, no necesitamos que alguien nos esté menospreciando o que alguien nos esté haciendo un racismo. A veces nosotros solos no podemos y no hemos logrado vencer esa barrera que nos tiene trincherado, y no solo por 40 días, sino aún por más. Entonces, si eso está así, ¿cuántos desafíos le están atormentando? ¿Ha considerado el tiempo y cómo lo han desanimado y lo siguen desafiando? ¿Ha considerado usted el tiempo que lleva con ese trauma, con esa cicatriz, con ese dolor que usted no puede vencer y sigue metido en esa misma situación sin poder salir de ahí? Hay gente que busca psicólogos caros, hay gente que pasa por meses llevando a sus hijos, a sus hijas, ellos mismos van y se meten en un tratamiento de psicología y el psicólogo lo único que le empieza a decir, cuénteme, y usted según contando y contando y contando, usted va a salir de la situación. Dios necesita gente que entienda que muchas veces hay situaciones que llegan a nuestra vida no para quedarse. Ninguna situación, ningún problema o ningún trauma o cualquiera que sea lo que llega a nuestra vida se debe de quedar allí. Porque Israel no se quedó solo 40 años allí. Jesús no se quedó 40 años ayunando. Moisés no se quedó 40 años solo en Egipto. Dios trae los procesos para producir un cambio en su vida. Dios trae los procesos para aumentar su fe en su vida. Dios trae los procesos para que usted se anime y agarre valor y fuerza y fortaleza. Recuerde que los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Recuerde que los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hay gente que sus padres la maltrataron pequeño y no pueden olvidar esa cicatriz de su padre. Hay gente que su tía de pequeña cuando llegaban a sus casas le metían las uñas en las orejas y no olvidan eso. Hay gente que desde pequeños traen un trauma y no lo logran superar. Y toda la vida hay gente que tiene problemas con esta lengua. Estaba leyendo ayer un documental que el único nervio, el único músculo que nunca se cansa en el cuerpo del ser humano es la lengua. Es el único músculo de nuestro cuerpo que nunca se va a cansar. Pero
Si nosotros usamos esa lengua para adorar a Dios, fuera diferente. Nosotros como seres humanos tenemos, dice que el músculo que más rápido se cansa en nuestro cuerpo es el cerebro. Nos rendimos rápidamente. Hay un colapso. Hay un colapso al saber que nada está saliendo como nosotros lo planeamos. ¿Cómo se sentiría Saúl? El hombre que nadie le llegaba desde los hombros para abajo, no había, todos eran pequeños a la altura de Saúl. El hombre que había matado los bueyes y dijo: quien no venga a la guerra esta vez, voy a hacer con todos sus bueyes así. El hombre que venció en un momento que Israel lo necesitó a los de Jabes. Hermanos, Dios utilizó a Saúl grandemente y ahora está acobardado. ¿Cuántas veces Dios te ha usado en muchas cosas? ¿Cuántas veces has visto la gloria de Dios? ¿Has visto la manifestación de Dios en tu vida? ¿Has visto valentías, milagros, maravillas? Y hoy por hoy, quizás algo tan pequeño, nosotros lo miramos de 3 metros, nosotros lo miramos que trae un escudero adelante, nosotros le miramos que viene bien acorazado, nosotros creemos no salir nunca de esa situación, nosotros pensamos que ahí nos vamos a hundir. Ese es nuestro pensamiento, pero cuando menos pensamos, Dios está preparando provisión por otro lado, porque de repente cuando los hijos de Isaí, los mayores de él, están en angustia, hay un padre que también está pensando en ello. Cuando Saúl está acobardado, hay un padre que está preparando queso, está preparando comida, está preparando pan, está preparando al futuro líder de Israel, está preparando a alguien que va a ir a saber de sus hermanos y le dice: ve al campo de guerra, ve cómo están tus hermanos, ven qué están pasando, tráeme buenas nuevas. Pero no solo ve y mira qué está pasando, lleva provisión, lleva pan, sustento, lleva proteína, lleva queso, lleva proteína, lleva fibra, lleva algo que le levante el ánimo a los hijos de Israel, llévale comida a ellos, llévale aún al rey. Hermanos, Dios siempre va a estar preparando otras personas que te van a venir a hablar palabra de Dios. No importa en los medios que él utilice, lo que él quiere es que no estés atrincherado, porque atrincherado no vas a salir de ahí. Si Elías hubiera quedado en la cueva, Elías no hubiera visto más allá. A Elías no lo hubiera arrebatado el torbellino. Elías no hubiera dejado un sucesor. En la cueva no se hace nada. Atrincherado no se hace nada. Estamos en guerra continua, con desafíos, con problemas, con situaciones, con espíritus en el aire, con tentaciones, con hermanos, quizás con puros mal espíritus que andan en las aires, en las atmósferas, con dardos del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, señores o gobernadores de este siglo. Pero algo sí podemos confiar, que Dios va con nosotros. Le da un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. Y yo no sé si usted necesita un cambio, pero cuando llega David, dice David: ¿quién es este incircunciso que maldice los escuadrones de Israel? Cuando yo veo a David, era el hijo más pequeño de Isaí. Era un joven. Su única experiencia era andar salvando ovejas. No sé si es lo mismo un hombre de 3 metros a un oso. No sé si es lo mismo un hombre de 3 metros a un león. Pero él dice que mataba león
y que no lo dejaba vivo y se daba el lujo de abrirle toda la trompa al león. Si era oso, también. Muchas veces nosotros esperamos la valentía en líderes y a veces no está la valentía ni en los líderes. A veces la valentía está en aquella persona que ni limpieza hace en la iglesia. Porque Dios usa a quien Él quiere usar. Con el hecho de que usted no esté diciendo amén, pero solo con su presencia y que esté oyendo, Dios sabe su valentía, Dios sabe el valor que usted le da a este lugar. Decía un hermano, muchas veces nosotros solo somos boca. Regañamos a los hermanos, vengan a ayunar 40 días, vengan hermano a la oración. Pero a veces los que incestamos más cuando estamos en la oración, cuando estamos para de levantar al baño, estamos yendo para allá, para acá, no venimos a orar. Estamos más pendientes en el teléfono por ahí en vez de estar orando. Este es un desafío continuo que llega a la vida. Es un desafío que nos quiere doblegar todos los días. Pero cuando David llegó, el Espíritu de Dios lo tomó y dijo: David, yo iré y pelearé con ese gigante. Y al mismo tiempo hay una oferta. ¿Y qué le darán al varón que vence ese gigante? Le van a quitar, él no va a pagar, nunca va a pagar taxas. ¿Quién no quiere pagar taxas nunca? No va a pagar, está sin impuestos, le va a hacer franca su casa, dice la Reina Valera. No va a pagar impuestos en nada, lo van a hacer el yerno del rey. Pero David no tanto le emocionaba esa oferta, dijo, muy linda oferta. Porque a veces lo que nos ponen de pago aquí en la tierra, eso como que nos ayuda como una motivación. Pero a David no lo motivó eso. A David lo que lo motivó es, David ya llevaba en la cabeza, si he vencido al oso, si he vencido al león, si yo me he confrontado con algo terrorífico, y mis hermanos que todos los días pelean, todos los días ensayan, que con la espada entrenan, porque los hermanos de David, todos ellos, todo el ejército, usted sabe cómo entrenan a un ejército, ¿verdad? Usted ha visto hasta películas cómo entrenaban los espartanos y toda esa gente, los griegos, cómo entrenan, ahí se miran en las películas cómo entrenan, y así era, los romanos, cómo pasaban entrenando. Y David, hermanos, que solo de estar sentado tocando el arpa, y salía un león, hermano, y él ya tenía por ahí la onda y ¡pah! Usted mira la dependencia del hombre, eso es lo que me encanta, ver la experiencia de grandes guerreros versus la dependencia de Dios. Porque cuando hay desafíos, muchas veces en nuestra vida no los vamos a lograr solos. Cuando tenemos retos no los vamos a lograr solos. Si es la universidad, si es el estudio, si es hacer una casa, si es tener tus papeles, o si es tener algo aquí en este país, o tener algo, hermanos, de bendición a tu alrededor, no lo vas a lograr solo. Debemos de depender de Dios. Los grandes gigantes únicamente se pueden vencer teniendo la dependencia de Dios. Los grandes retos se llegan a lograr teniendo la dependencia de Dios. Pero cuando muchos ya tienen lo que han logrado, se olvidan de Dios también. Cuando ya llegan a la cima, se olvidan quién los llevó a la cima. Cuando ya están en lo que ya tienen, quieren tener de menos a los demás. Oh, que no llegue esa soberbia en nosotros, que no llegue esa jactancia. Antes darle siempre la gloria a Dios en todo tiempo. David sabe que hay un gran reto delante de él.
Y cuando lo enfrenta, lo primero que David nota es, y le dice, fíjese cómo es el gigante, le dice, ¿y que acaso soy perro yo para que manden a mí a un muchacho con palos y piedras? ¿Cómo se sentía el gigante? Hermano, era burla para el gigante. Si el gigante esperaba ver un guerrero de esos con yelmo, y más que David, va donde Saúl y le dice, yo iré, y Saúl le dice, ponte mi armadura. Hermano, si le quedaba el casco demasiado grande a David, la coraza, la malla protectora de Saúl, le quedaba el yelmo, que es el casco, la espada de Saúl estaba grande, el escudo de Saúl estaba grande, y le dice, no puedo pelear con esta arma, esta no es mi armadura. Y entonces le dice, solo iré, llevaré 5 piedras, una onda, y me enfrentaré al gigante. Sabe, tal vez la Biblia no lo dice, pero Saúl estaba espantado más ahora al ver la valentía de un muchacho que no llevaba malla protectora, que no llevaba escudo protector, no llevaba el yelmo en su cabeza, no llevaba espada. Saúl dice, por lo menos que nos quite la vergüenza que alguien tuvo el valor, quizás, ¿verdad? Esto es mío, no lo dice la Biblia. Que nos quite la vergüenza que alguien se pudo dar la cara por Israel. Saúl no estaba viendo la victoria, Saúl está allá todavía, y se lo voy a decir por qué. Porque más adelante Abner, el general de Saúl, lleva a David a donde estaba Saúl y le dice, Abner, ¿quién es ese muchacho? Saúl ni había salido de su tienda, yo no sé si estaba orando, la Biblia no lo dice, pero Saúl estaba temblando allá, esperando a ver otra vergüenza más, van a matar a este muchacho, quizás decía Saúl, no lleva casco, no lleva espada, no lleva escudo, ¿cómo va a salir este joven? David, en cambio, no había visto a Saúl. No había visto a sus hermanos, que uno del hermano mayor le dice, yo sé que hay malicia en tu corazón, tú de curioso estás aquí, tú no estás por otra cosa que de curioso, has venido a ver cómo se efectúa la guerra, porque tu curiosidad era ver esto, tú siempre has anhelado. Quizás David les decía, llévenme a verlos cómo pelean, llévenme a ver cómo es la guerra. No, tú eres un muchacho curioso, mejor termínate rápido lo que vas a hacer y vuélvete a pastorear las ovejas de mi padre, se ha quedado solo. Ignoraban que en ese día Dios iba a vestir a ese joven de una gracia de valor. Y cuando de repente David dice y se enfrenta al gigante, lo primero que le dice, tú vienes a mí con lanza, con escudo, y además de eso traes hasta escudero. David no está viendo al escudero, David no está viendo al que viene defendiendo al gigante. David está viendo al mero problema. Nosotros casi siempre andamos rodeando a ver quién le contó, quién le dijo. No ande viendo quién le dijo. Mire que ya está el problema delante y usted tiene que ser sabio. Mire que el reto no es si usted va al banco, si presta tanto y mete aquí y solo consolida una cuenta. A veces no es solo consolidar todo el montón de deudas en una sola. A veces lo que necesitamos es dominio propio, porque si con muchas no hemos hecho tanto, ¿cómo será cuando yo consolide todo? ¿Cómo voy a responder a eso? ¿Cómo yo me voy a equilibrar financieramente? ¿Cómo yo voy a venir y a tomar eso que me estaba sacando dinero, eso que me estaba hundiendo? ¿Cómo voy a prepararme en la vida para eso? Cuando David mira eso, dice, el escudero no es nada. El escudero para mí es como uno de esos zorrillas, un lobito de esos que llegaba ahí desnutrido, queriendo llevar una oveja. Para mí era un coyote, de haber dicho, ¿verdad? El león tengo enfrente. Y le dice el gigante, yo parezco perro aquí. Se reía el gigante. Yo parezco perro porque me han mandado un muchacho con palos y piedras.
Le dice el gigante: te voy a hacer pedazos, dice la otra versión, y le voy a dar tu carne a las aves de los cielos. David le dice: tú vienes a mí con escudo, lanza y escudero, pero hoy, le dice, hoy Dios te entregará en mis manos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Y lanzó la piedra. Dice que se fue de boca, con la misma espada de él. El escudero, cuando vio eso, dijo: si ya mató a este, ¿qué soy yo aquí? Corrió el escudero. Yo no sé si ha leído esta historia usted, pero yo se la estoy narrando en 3D. Agarró la espada del mismo Goliat, le cortó la cabeza, y ¿sabe qué hizo David? ¿Sabe qué hizo David? Este es mi trofeo, decía con la cabeza de David. Empezó a caminar David con la cabeza de Goliat. Así andaba en todo el campo. Eso trajo valor en Israel, y sale todo Israel de las trincheras. ¿Por qué no al ver la prosperidad de otro? ¿Por qué no al ver la bendición en otra hermana, en otro hermano, no nos motiva a nosotros a salir de esa envidia? ¿Por qué no nos motiva a ver que otro hombre de Dios predica mejor? ¿O por qué otro mejor Dios lo está bendiciendo en su ministerio? ¿O por qué otro líder estaba desanimado y ahora Dios lo está ungiendo y lo está capacitando, si es posible, para ser hasta un futuro pastor o para ser una futura pastora? ¿Por qué no nos sacamos de esa trinchera y decimos y celebramos el triunfo de otro? ¿Por qué no celebramos el triunfo de la otra hermana? ¿O por qué no celebramos que Dios está bendiciendo el otro hogar? Por eso siempre estamos atrincherados al ver que otro disfruta los logros, por haberse forzado, por no depender de sí mismo, por no creerse que él puede solo, sino por haber dependido de Dios, por estar dependiendo de Dios. Pondrerte en alto, dice la Biblia, por cuanto has conocido mi nombre. Dios honra a los que le honran. Dios siempre, el que depende de Él, al que confía en Él, al que echa sobre Él sus cargas, al que le demanda todo a Él, Él peleará. Dice la Biblia: ustedes estarán quietos y yo pelearé por vosotros. Aleluya. Aleluya. Esta mañana dijo Saúl, salió Saúl todo tembloroso. ¿Qué pasó? Abner le dice: ¿quién es ese muchacho? Y todavía le llevaba la cabeza, y cuando hazlo venir aquí, es hijo de Isaí, le dice, se llama David, tráelo a mi presencia. Y dice que cuando llegó David, David no había soltado la cabeza todavía. Qué lindo es Dios. Qué grande es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alabe a Dios por lo que está haciendo en otro. Alabe a Dios por lo que sigue haciendo en su vida. Ore por los hijos de los hermanos. Ore que Dios le dé pastores a los hermanos. Ore que Dios le dé licenciados, doctores, arquitectos, ingenieros. Ore para que esta iglesia siga en prosperidad. Que se rompa toda barrera, toda esterilidad. Que Dios sople sobre esta iglesia vientos de avivamientos, vientos de prosperidad. Que Dios traiga un ambiente glorioso. Que Dios levante a nuestro pastor de esa situación en que está pasando. Que hoy mismo reciba sanidad. Que los ángeles del cielo lleguen y lo sanen. Todo su cuerpo, su sangre, sus órganos, todo sea sano. Ahora en el nombre de Jesús. Porque ese es el Dios que adoramos. Un Dios que no dejará caído al justo.
Un Dios que no dejará caído a las personas que le buscan. Cuando usted le alaba, cuando usted le adora, cuando usted entiende lo que está pasando a su alrededor, y en vez de murmurar, en vez de renegar, cuando Israel murmuraba, Dios le daba cosas, pero le daba carne solo para que se enfermaran. Cuando ellos renegaban y querían a las cosas por murmura, cuando pedimos cosas por murmuración, cuando recibimos cosas por renegar, eso nada más nos trae una doble causa. Nos trae dolor después, quizás nos trae satisfacción en el momento, pero después nos trae dolor, porque lo hemos pedido por renegar, por murmurar. Pero cuando Dios bendice, cuando Dios añade, cuando Dios da, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza en ellos. Aleluya. Dios nunca traerá algo a tu vida que te dañe. Nunca te prosperará para quitarte o para dejarte dañado. Pero cuando Israel murmuraba y renegaba, Dios le daba carne y hasta morían. Se les engusanaba. Deje que Dios siga trabajando. Deje que Dios siga obrando. Dependamos de Dios. Aferrémonos a Dios. Amemos a Dios. Y tal vez usted no entienda lo que está pasando. Tal vez usted está diciendo, este camino me conviene más. Pero a Balaán, una muda bestia le habló, dice Pedro. Una muda bestia corrigió la locura del profeta, dice. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Concluyo con esto. ¿Cree en los tiempos de cambio? Pregunto, ¿cree en los tiempos de cambio? Y si este día, y si en esta hora le entregamos todo al Señor, para que vengan tiempos de bonanza, que vengan tiempos de refrigerio, dice la Biblia. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Pase al frente toda aquella persona que quiere un cambio. Entréguenle al Señor. Déjeme orar. Oh Señor, oh Dios, en esta hora, tus hijos, tus hijas, mira Dios, tú eres el Dios de los tiempos. Tú mudas los tiempos, dice Daniel, y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. Tú eres el Dios que cambia el lamento o la endecha en baile. Cambia esta noche, cambia esta mañana. Cambia esta mañana la situación de tu hija. Eso que por mucho tiempo ha estorbado. Cambia la situación de tu hija. Eso que por mucho tiempo ha dolido, ha dañado. Eso que sigue atormentando. Dios, cambia la situación. Esa situación, Señor, que solo tú puedes traer esa paz, esa bonanza, Señor. Oh, aleluya. Esa bonanza, Señor, que solo tú das. Señor, que el filisteo, que ese gigante que se ha levantado contra todo ánimo,
ese gigante que se ha levantado contra hacer calumnias o querer dañar, sea derrotado. Que todo ánimo sea fortalecido. Que el Espíritu de Dios llene. Que nuestra mirada no esté en las flaquezas, sino en saber que tú pagas, que tú recompensas la obra. Oh Dios, tú eres Dios. Mira los futuros ministerios. Mira los ministerios, Señor. A veces venimos y tomamos ministerios sin saber que tú los puedes dar y puedes pulir mejor. Mira el futuro de esta joven, Dios. Mira, Dios, el llamado que tiene, Padre. Oh, despierta más el llamado, Señor, en ella, porque tú tienes un propósito en su vida. Mira, Señor, el desánimo, mira todas sus heridas que han querido hacerla flaquear, Señor. Oh Dios, pon fe, pon fortaleza, pon más amor, Señor, que tu presencia no la deje, Señor. Pido cobertura sobre esta joven. Pido tu presencia sobre esta joven. Que la gloria de Dios no se aparte de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh Dios, bendecimos la vida de esta mujer. Tú sabes, Señor, que a veces el cuerpo, a veces hay enfermedades que no las pueden decir, pero tú tienes el control. Tú sabes que tienes el control sobre su familia. Tú sabes que a veces se pasan pruebas, pero tú llevas el control sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias esta mañana, Señor.